Evangelio de Lucas capítulo 9 versículos 1 a 9. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: No toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús, y estaba perplejo, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos, otros: Elías ha aparecido, y otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes: a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este, de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Nos encontramos en un nuevo día. Aquí va a haber un cambio. Los discípulos de Jesús van a pasar de ser observadores a ser actores en la predicación del reino de los cielos. A partir de este momento, los discípulos no solo van a poder aprender a través de lo que podían ver y oír, sino que iban a poder aprender a través de ser un instrumento por medio del cual Dios extendería el reino de los cielos y su justicia. De tal manera que convoca a sus 12 discípulos y les da poder y autoridad sobre todos los demonios y sobre todas las enfermedades, y los envía a todas las ciudades a sanar enfermos, a echar fuera demonios y sobre todo a predicar el evangelio del reino de Dios. Aquí ya hubo un cambio. Aquí se efectuó un cambio en el discipulado. Pasaron de ser personas que veían, admiraban y aprendían a ser personas que ejecutaban la predicación del reino de los cielos con autoridad y con poder. Hoy en día existen 2 extremos de esta visión o de esta perspectiva. A una forma de pensar se le llama cesacionismo. Esta forma teológica de entender la Biblia nos hace pensar que las experiencias, que las promesas que recibieron aquellas personas que son actores en la Biblia, que están bíblicamente siendo referidos de parte de Dios, de parte de los evangelistas, los autores de las cartas, etcétera, que vivieron en esa época, son exclusivamente para ellos estas bondades, esta autoridad, este poder, y que para nuestros tiempos ya no existe esta misma autoridad y este mismo poder. Es una manera de entender la Biblia que desde mi punto de vista, humildemente lo digo, es totalmente equivocada. Asumir que solo los que vivieron en esa época podrían haber experimentado las promesas y las verdades del Evangelio y que hoy en día no se puede, es limitar completamente al Espíritu Santo de Dios. Y por el otro lado, nos encontramos el otro extremo, el extremo en el cual las personas, los grupos, las comunidades cristianas presumen de tener poder y autoridad, pero muy poca o escasa predicación del Evangelio. Entonces nos encontramos con 2 extremos. Por un lado, aquellos que predican a un Jesús más parecido a un Cristo histórico, de un libro histórico, de referencias históricas, y por el otro lado nos encontramos el otro extremo que nos habla de un Cristo que sí es poderoso, que sí da poder y autoridad, pero que no tiene sustento bíblico, no tiene fundamentos doctrinales cristianos sobre los cuales basar su vida y su conducta. Yo pienso y creo en que el punto medio es
punto que debemos de buscar. Que tengamos fundamentos bíblicos, que tengamos doctrinas bien cimentadas acerca de la Biblia, de la palabra de Dios, de cómo conducirnos, de cuál es la voluntad de Dios a través de las Escrituras, al mismo tiempo que tener poder y autoridad sobre demonios y sobre enfermedades y tener una vida sobrenatural. Esta es la postura que un servidor tiene acerca de la vida cristiana. Una vida bien fundamentada en la Biblia, con sustentos bíblicos, pero con experiencias sobrenaturales, con experiencias de poder y de autoridad. Los envía pues Jesús de dos en dos, se nos dice en otros evangelios, y ellos salen bajo ciertas instrucciones. Y esto nuevamente pone en evidencia el deseo de Dios de que aprendamos como discípulos a depender de Él. Les pide por favor que no lleven doble túnica, que no lleven dinero para comprar pan o bordón, es decir, que básicamente se vayan con lo que tienen en ese momento y comiencen a anunciar el Evangelio del Reino. Esto a mí me ilustra bastante, porque significa que la predicación del Evangelio no depende de los recursos, no depende del tener o no tener seguridad económica, de vestido, de alimento, sino depende de que hemos sido enviados. Y esta prioridad de que hemos sido enviados a predicar el Evangelio se va a demostrar a través de la autoridad y del poder del Espíritu de Dios sobre la vida del que ha sido convocado para predicar el Evangelio del Reino, que no depende de que si tiene o no tiene algo, que si tiene garantizado o no ciertas cosas, que depende exclusivamente de poner como el centro de su vida, como el centro de su propósito, independientemente de las circunstancias que le rodean, la predicación del Evangelio del Reino de Dios. No habría para ellos algo adicional sino lo que llevaban puesto, lo que tenían, y con eso arrancaron para predicar el Evangelio del Reino de Dios a todas las ciudades donde pudieran ir. Habría lugares que los iban a recibir, y les dice la Biblia que se queden ahí hasta que terminen de su actividad ministerial y salgan. Y habría lugares donde no los iban a recibir, y en esos casos, en estas ciudades, se retiraran sacudiendo el polvo de los pies para testimonio a ellas, como diciendo: libres somos de su sangre. Aquí vinimos a predicar el Evangelio, aquí vinimos a anunciar buenas nuevas, y decidieron no recibir lo que les predicábamos. Habría ciudades que reciben y habría ciudades que no reciben. Hay personas que reciben el Evangelio con mucho entusiasmo, con mucha necesidad, con mucha humildad, con mucha gracia, y hay personas que simple y sencillamente no quieren recibir el Evangelio porque asumen que están bien y que no necesitan más de Dios. Yo sé que esto normalmente entre cristianos no se dice, pero en la actitud que muchas personas muestran hoy en día, lo dicen a través de sus hechos. Voy a poner un ejemplo. Hay un continuo esfuerzo de parte de los predicadores, de los pastores, de las comunidades cristianas, por tratar de usar los medios digitales para poner en las redes sociales, a través de las distintas plataformas, enseñanzas que puedan continuar edificando la vida de los creyentes. Sin embargo, tristemente nos encontramos con que el promedio de las personas que asistirían normalmente a un culto de domingo, la mitad, cuando menos, son los únicos que se conectan a alguna enseñanza o algún culto cristiano, alguna predicación. ¿De qué nos habla esto? De que hay personas que creen que el cristianismo se basa en las cuatro paredes, y que en este momento que no se encuentran dentro de las cuatro paredes, pierden el deseo, el entusiasmo, las ganas de escuchar, las ganas de aprender y de crecer en el reino de los cielos. Esto es una realidad. Las personas que
posiblemente podrían estar yendo los domingos, no están siendo las que escuchan enseñanza los domingos, sino que probablemente dejan para algún otro tiempo libre el escuchar la palabra que sale de la boca de Dios. Tengamos cuidado de que este tiempo en el cual estamos siendo puestos a prueba no se convierta en un motivo para desanimarnos y mucho menos para acomodarnos, porque una de las características que tienen las ovejas es que cuando se sienten seguras, se sienten cómodas en algún ambiente, cuando creen o piensan que no hay algún devorador cerca, alguna persona que pueda causarles, algún animal que pueda causarles daño, las ovejas tienden a relajarse, tienden a quedarse demasiado impávidas, tranquilas, sin ninguna preocupación, y esto generalmente lo que produce es que son más propensos a caer en manos de los devoradores. Es importante entender, si la Biblia nos enseña a que debemos de congregarnos, y en este momento, por estas particulares circunstancias que nos ha tocado vivir, no podemos, lo mínimo que se esperaría de un cristiano es la atención y la búsqueda continua de Dios, de que seguir creciendo, de abundar más y más para que la palabra de Dios more en nuestros corazones, y de buscar predicaciones que nos edifiquen, que nos hagan bien y que nos bendigan. Aquí cambiamos de escena y nos hace saber la Escritura cuál era la actitud de Herodes cuando se entera de cuántas cosas Jesús estaba haciendo y viviendo, del ministerio de Jesús. Para este momento Herodes había ya mandado a matar, a cortarle la cabeza a Juan el Bautista. Sin embargo, cuando empieza a escuchar de la fama, del poder de Jesús, de la autoridad con la que Jesús predicaba y cuántas personas hacía bien y bendecía, en lo primero que piensa es en Juan el Bautista. Pero no puede ser posible porque Juan estaba muerto. A partir del versículos 7, 8 y 9, la Biblia nos hace una referencia acerca de el pensamiento que había en las autoridades políticas y religiosas de la época, en la cual Jesús estaba en pleno su ministerio, obrando, haciendo misericordia, sanando enfermos, echando fuera demonios, teniendo autoridad y poder de parte de Dios y extendiendo el reino de los cielos. Entonces, estos tres textos nos hablan del choque que estaba llevándose a cabo en las mentes, en los corazones de los líderes religiosos y de los líderes políticos. En este caso, nos hace una referencia directa a Herodes Tetrarca, que dice que cuando oye las cosas que hacía Jesús, él estaba perplejo, él estaba en un estado de shock, de no poder creer lo que estaba escuchando. Y algunas personas, algunos líderes decían que Juan había resucitado de los muertos. En otras palabras, nos deja saber que Juan tenía también características de autoridad y de poder parecidas a las de Jesús, nada más que él no podía bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Jesús sí tenía esa autoridad. Sin embargo, ambos, que habían sido llenos de Dios, llenos del Espíritu, estaban en esa misma dirección, en esa misma intención de predicar el Evangelio del Reino, y tenían poder y tenían autoridad sobre espíritus inmundos, sobre demonios, tenían autoridad para sanar enfermos. Y entonces aquí el rey Herodes lo que hace es que su conciencia le hace creer y pensar, dice, ¿qué es esto? O sea, si yo maté a Juan, su cabeza la pedí en una charola de plata y me fue entregada. Entonces las personas decían, es que ha resucitado Juan, y otros que a lo mejor con un poco menos de expectativa de que Juan hubiera podido haber resucitado, decían, no, esto es algo distinto, estamos viendo a Elías. Es decir, ya empezaban a vislumbrar la palabra del Mesías como el que seguía después de Jesús, porque al comparar a Jesús con Elías, se entendía desde el punto de vista profético que después de Elías vendría
Jesús, o vendría mejor dicho, el Mesías, el Cristo. Así que algunos otros eran un poco más aventurados en pensar que la llegada de Jesús, del Mesías, estaba muy a la mano. Si este Jesús puede compararse a Elías o a alguno de los profetas antiguos, significa que ya está muy cerca el Mesías. En lugar de entender que el Mesías ya estaba predicando entre ellos, ya estaba haciendo el bien entre ellos, buscaban la manera de poder entender los tiempos y las sazones sin darse cuenta que ya los tiempos se estaban cumpliendo. Y hoy en día estamos muy semejantes a esta perspectiva. Para nosotros a lo mejor faltan muchos años, a lo mejor 1 o 2 generaciones por delante, para que se cumplan los tiempos de Dios. Y quizás no nos estamos dando cuenta que los tiempos de Dios ya se están cumpliendo, ya están encima de nosotros. Entonces lo que hace Herodes es buscar la manera de poder acercarse a Jesús para tratar de observarlo de primera mano. Consciente estaba de que no se trataba de Juan. Él había visto la cabeza de Juan el Bautista en una charola de plata y sabía perfectamente que no se trataba de Juan. Pero decía, ¿quién es este que tiene y actúa en los mismos poderes que tenía el Bautista? Actúa la misma autoridad, la misma gracia. ¿Quién es este que ahora viene después del Bautista? Porque si el Bautista me estuvo dando lata acerca de Herodías, la mujer de mi hermano, con la cual estaba pecando en contra de Dios al tenerla por esposa, ¿qué me va a decir este? Es decir, Herodes estaba preocupado no porque Jesús le representara algún grado de riesgo, sino más bien porque le representaba una incomodidad. Digo, acababa de mandar a matar a alguien que le causaba molestia. Y ahora aparece otro con mayor autoridad, con mayores señales que el anterior. Sí era algo que Herodes tenía que ver por propia vista, por propia mano. Así que estos pasajes nos enseñan quién era este Jesús que actuaban tales poderes en él. Finalmente lo terminan asesinando, ¿cierto? Pero aquí genera un ambiente de tener que tomar decisiones. El Evangelio es así. Tienes que tomar decisiones, o lo recibes o lo rechazas. O tratas de darle un sentido, una explicación como lo hacen los políticos y los religiosos, o lo vas a estar teniendo que matar a cada rato, vas a estar teniendo que quitar de tu vida a cada rato a personas que te son incómodas, como finalmente ocurrió. Mataron a Juan y mataron a Jesús. Entonces es importante entender estas dos vertientes porque de otra manera necesitamos tomar la decisión de decir de qué lado voy a estar, a quién voy a seguir. Voy a seguir a los políticos y a los líderes religiosos que le dan un sentido a la fama, a la actividad ministerial de Cristo, o voy a tomar la decisión de recibir el Evangelio en mi casa. Todo esto pasó en una serie de días, quizás unas semanas hacia adelante, en las cuales Jesús mandó a sus discípulos, les dio autoridad y estuvieron trabajando y estuvieron haciendo la voluntad de Jesús. Así que, hermanos, aprendamos que aquí se da un cambio. Pasaron de ser alguien que admiraba, que estaba ahí, que veía a Jesús, a pasar a ser alguien que trabajaba para el reino de los cielos y su justicia. A todos nos va a llegar un momento así. Y de eso es de lo que quisiera hablarte brevemente en un siguiente audio. A todos y cada uno de aquellos que hemos nacido de nuevo, va a llegar el día en el cual Dios nos va a pedir que dejemos de ser solamente espectadores, aprendices, personas que solo escuchan y ven actuar a Jesús a través de otras personas, a través de otras hermanas, de otros hermanos, y a Jesús actuando a través de ellos. Va a llegar el momento en el cual nosotros y cada uno de ustedes será también convocado a dejar de ser solamente alguien que diga, wow, qué hermoso Jesús, qué bueno que Dios me bendijo así, qué bueno que Dios actuó de esta manera, a ser instrumentos, a pasar a ser actores en el ser testigos, en el anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todos tendremos una propia historia que contar el día que entremos en el reino de los cielos, que así nos lo conceda Dios hasta el final, porque esa es su voluntad. Pero sí es bien importante que podamos comprender, no puede una persona pasar años sin crecer, años sin que Dios lo convoque
a actuar, no solo a escuchar. Si una persona pasa años solamente escuchando, solamente haciendo algunas cosas dentro de la comunidad y lleva tiempo haciéndolo y no es llamado a algo más, no es llamado a testificar en algún lugar, de alguna manera, en buscar la forma de anunciar el reino de los cielos y su justicia, significaría que esa persona no está caminando realmente con Jesús, no está siendo oveja de Jesús, porque una persona que está caminando con Jesús llegará al punto en el cual sea llamado, sea convocado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, y nos dará poder y autoridad para poder ejercerla a favor del Evangelio del reino de Dios y su justicia. Entonces es bien importante entenderlo. Va a llegar el punto en el cual tú seas convocado. A lo mejor ya lo estás haciendo, a lo mejor estás ya actuando a favor de la predicación del reino de los cielos, de distintas maneras. No podemos estandarizar ni generalizar el tipo de llamados que Dios hace, ni tampoco podemos poner límites a la multiforme gracia de Dios. Va a ser de distintas maneras, pero de que vas a ser usado para que el Evangelio de Dios corra, tenlo por seguro. Si solamente eres alguien pasivo, que lleva años escuchando y no actuando ni siendo convocado para ir a más, entonces me preocuparía de tu conversión o de lo que crees que es tu conversión, porque no es normal. Lo normal es ver que los discípulos de Jesús llegan a un punto en el cual les encomienda, les hace saber que es tiempo de empezar a anunciar de manera distinta las buenas nuevas. Considéralo y reflexiónalo. Que Dios te bendiga.